Ya que tenemos en claro que la predicción que queremos hacer es si se alcanza el objetivo de ventas o no, y tenemos nuestra data importada en RapidMiner, podemos aprovechar las nuevas aplicaciones de RapidMiner para generar nuestro árbol de decisión de manera altamente profesional. Si bien recuerdas, en videos anteriores te expliqué cómo realizar operador por operador el árbol de decisión. Eso nos sirve para entender el funcionamiento del árbol y los conceptos fundamentales como el training set, el testing set, el label, el identifier y todas las variables predictivas asociadas. Pero al momento de hacerlo seriamente, podremos utilizar las aplicaciones que están vinculadas a las últimas dos pestañas de RapidMiner. Por ejemplo, la pestaña de TurboPrep. La pestaña de TurboPrep nos permite preparar la base de datos para aplicar no solamente árbol de decisión, sino varios algoritmos que nos permitirán hacer predicciones sobre nuestra base de datos. Lo primero es cargar la data. Le doy en Load Data, el botón verde, y me aparecen todos los elementos donde pudiera tener información. Yo tengo información en el Local Repository y Data. Tú también debes tenerlo ahí, pues en el video anterior, ahí fue donde guardamos nuestro dataset que importamos. Si doy doble clic, veo que se ha importado mi base de datos. Y esa base de datos que se ha importado, ahora se hace presente en mi imagen de DataPrep. DataPrep me da información sobre el número de filas, el número de columnas y los cambios que están asociados. Pues bien, cada uno de estos elementos del DataPrep nos permiten realizar un análisis importante. Tú podrías hacer muchas cosas con las bases de datos. Fíjate estos cuatro botones que tenemos encima. Transform nos sirve para cambiar las variables que están involucradas en nuestro proceso. Puedes filtrar, organizar, sacar muestras, ordenar, hacer un split, reemplazar valores perdidos, remover alguna variable o cambiar su tipo. Esto es una capacidad tremendamente útil para RapidMiner, que es reciente. Importa la base de datos que quieras y lo que en otros momentos harías con una cantidad de código importante, lo puedes hacer de manera gráfica con esta ventana. Para este caso no nos interesa transformar nuestra base de datos, pero veamos el segundo botón que nos puede ser útil, Cleans. Yo puedo realizar un análisis para ver qué variables están altamente vinculadas a mi proceso y me pueden ser útil. Es decir, hay variables que si están muy correlacionadas entre sí, puede que sean exactamente idénticas a la variable de respuesta y por tanto no me generen un resultado verdaderamente predictivo y no obtenga conocimiento nuevo. Yo puedo hacer un proceso de auto-cleansing y este procedimiento me pide que yo marque mi variable de respuesta, que es el objetivo de cumplimiento, y de siguiente. Después me pide que haga una mejora en la calidad. Cuando mejoro la calidad, se ha aplicado una nueva limpieza. ¿Qué observas de diferente en la base de datos? Observas que no se encuentra ahora nuestra variable de identificador. Es decir, RapidMiner ha sacado del análisis, tal como hicimos en el video pasado, el identificador por detectar que tiene demasiados valores distintos y por tanto no aporta al resultado predictivo. Si bien tú no supieras saber que es un identificador, con esta aplicación podrías excluir cualquier columna que inmediatamente se notará algo raro en ella, tanto en su comportamiento numérico como en su comportamiento categórico. Pues bien, ya que hemos terminado de realizar el proceso, podemos entender los últimos tres botones. Para generar nos permite establecer nuevas funciones y generar nuevas variables completamente distintas a partir de la combinación de las variables previas. Esto, si conoces el lenguaje de programación R, se realiza muy comúnmente con bases de datos y no suele ser demasiado sencillo. Aquí es mucho más fácil generar fórmulas que creen nuevas variables a partir de variables existentes y por tanto faciliten nuestro trabajo. Para nuestro caso no ocuparemos ningún tipo de variable nueva. También podemos hacer un pivoteo de la data que se ocupa regularmente para los algoritmos de reglas de asociación o podemos juntar dos datas distintas para que tengan una sola base de datos. Son funciones típicas del lenguaje de programación R que ahora se encuentran mucho más sencillas en RapidMiner para realizarlas por gente que no esté verdaderamente vinculada a las ciencias de la computación. Muy bien, pasemos ahora a AutoModel. Esta aplicación es altamente importante. En AutoModel vamos a realizar nuestro árbol de decisión y verás que sale bastante complejo. Lo primero que tienes que hacer con tu base de datos es ir a tu Local Repository, escoger tu dataset y decirle, te aparecen tres opciones. Decirle a RapidMiner qué es lo que deseas hacer. Puedes hacer una predicción, puedes hacer un análisis de clúster o puedes identificar los outliers. Si estás familiarizado un poco con la ciencia de datos o la estadística, sabrás qué significa cada uno de esos. Si no, no te preocupes, en el siguiente módulo aprenderás un poco sobre clusters y tal vez algo de outliers, que no son más que anomalías en la data. Muy bien, para nuestro caso queremos predecir si se alcanza el objetivo o no, por lo cual elegiremos Predict. Y vamos a dar clic en la columna que queremos hacer la predicción, que es objetivo cumplido. Damos Next. Nos pide que preparemos el target, es decir, que identifiquemos qué es lo que queremos predecir. Parece que en la base de datos real lo que hay es 56 sys y 36 nos. Entonces, ¿cuál es la clase que más me interesa? Pregúntate a ti, si en el proceso de ventas tú fueras el gerente, ¿qué te interesa saber? ¿Cuándo sí se alcanza la meta o cuándo no? A ver, expliquemos más claramente esto. La predicción que RapidMiner hará, la realizará para predecir cuándo sí y cuándo no. Y puede ser que sea diferente nivel de confiabilidad la predicción del sí o la predicción de no. Es decir, puedo tener un modelo que sea mejor para predecir los sís que los nos, o un modelo que sea mejor para predecir los nos que los sís. Evidentemente, para nuestro caso, lo que nos interesa es que el interés más alto de la clase sea un sí. Damos siguiente. Pues bien, en esta nueva pestaña te aparecen todas las variables con un color asociado del lado izquierdo. Puedes ver que hay rojo y verde en cada uno y 4 letras asociadas a cada variable. En esas 4 letras asociadas hay una barrita que marca un color de crecimiento. Observa que habitantes tiene una I hasta arriba, sexo tiene una S algo adelantada y por ejemplo vendedor tiene una I y una C en color.
¿Qué significa esto? Significa que RapidMiner ha realizado un análisis automático de la calidad de nuestras variables para saber cuáles metemos para hacer nuestra predicción. El rojo nos sugiere que tal vez debamos eliminarla y no meterla en el proceso. ¿Por qué? Porque puede cumplir con algunas de las siguientes 4 características. La C significa que los valores de la variable de habitantes se parecen y son casi iguales a los de la variable de respuesta. Tenemos que habitantes no está parecido, por lo tanto no es un problema con la variable de respuesta. La I dice que es las columnas que todos los valores de esa variable son diferentes entre sí. Es decir, cada valor de la variable es completamente distinto del otro. El S nos dice que las columnas están casi todas idénticas entre sí y la M nos dice que hay valores perdidos dentro de nuestra variable. Habitante se considera que es una variable un poco difícil, pues todos los valores que están involucrados son distintos entre sí. Eso es de esperarse de una variable de habitantes, donde los habitantes de cada zona pueden ser bastante distintos. No obstante, nos llama la atención también el papel de la correlación que pudiera existir entre los habitantes y la variable de respuesta. Por el momento no eliminaremos esta variable, sino que la dejaremos. Entonces, daremos continuar seleccionando con una palomita la variable de habitantes y daremos siguiente. Aquí esta es una maravilla, te presenta todos los modelos que puedes intentar hacer. Si estás familiarizado con la ciencia de datos, sabes lo que es una regresión logística o qué es un aprendizaje profundo o cómo se hace una regresión lineal general, verás que esto es valiosísimo, pues facilita muchísimo nuestro trabajo. Pero para nuestro caso, no nos interesa calcular ni naive, ni el modelo de regresión lineal, ni la regresión logística, ni el aprendizaje profundo, ni el random forest, ni el gradient boosted. Todos son modelos muy valiosos, pero queremos ir solamente por el árbol de decisión. Y cuida que aquí esté palomeada la ventana que dice Automatically Optimize, que es optimizar automáticamente nuestro árbol de decisión para que los parámetros se calculen de manera automática. Vamos a dejar que se haga la correlación entre las columnas, solo aplicará para columnas numéricas, que tenemos pocas, y la importancia de las columnas. Daremos Run. Y así de fácil, es que ha surgido nuestro árbol de decisión. Nuestro árbol de decisión marca solamente una variable que reduce la entropía, habitantes, que da la casualidad que era la variable que tenía un color rojo marcado en nuestro proceso. ¿Esto qué quiere decir? Que la variable habitantes reduce al máximo la entropía. Si hay más de 1700 habitantes, y esto lo sospechábamos con nuestra gráfica de dispersión, pareciera que se cumple el objetivo, y si hay menos de 1700 no se cumple el objetivo. Si bien esto es un conocimiento valioso, es algo que pudimos haber obtenido solamente de nuestra base de datos y de nuestras gráficas previas. Por lo tanto, me gustaría que avanzáramos en árbol de decisión para mejorarlo y sacar del juego la variable habitantes, que igual nos fue recomendada que no se entrara en el proceso. Por lo que iré hacia atrás. Y aquí, donde está en rojo, quitaré la variable que me sugiere RapidMiner no involucrar y daré siguiente. De nuevo cancelaré todos los modelos que no son el árbol de decisión y daré Run. El árbol de decisión vaya que ha cambiado. ¿Por qué? Porque la variable que estaba muy asociada a la respuesta ha sido eliminada. Y ahora observamos que la edad es la variable que más reduce la entropía, y de ahí en fuera se genera una serie de combinaciones que te tocará a ti analizar. Parte de tu trabajo final va a ser interpretar este árbol de decisión y poder obtener la información valiosa que se esconde en este nuevo algoritmo. Veamos cómo se ve este proceso. Si yo quiero irme al proceso que estoy generando, tengo que dar clic en el botón Open Process. Este es el proceso que ha generado RapidMiner. No es cualquier cosa. Es un proceso altamente complejo. Si te fijas, tiene mucho más operadores de los que tú y yo utilizamos, porque tú y yo solamente buscábamos entender el sentido del árbol de decisión. Aquí se importa la data, se hace un reproceso, se buscan valores perdidos, se ordenan los atributos, se filtran los ejemplos, se hace un muestreo estadístico, se establece el split de training set and testing set, se hacen múltiples entrenamientos de la data, se valida múltiples veces, se encuentra en la profundidad adecuada y se simulan los posibles resultados, se hace la modelación y se aplican los modelos para ver su desarrollo. Todo este proceso es el que nos permite llegar a nuestros resultados que encontramos acá. Ahora observa las pestañas que te aparecen del lado izquierdo. Observa que pasé de Design, que es todo mi modelo, a Auto Model, que es este modelo. Aquí yo puedo ver el Performance, que es la matriz de confusión que hemos sabido explicar antes. Esta matriz de confusión nos dice qué tan buenos somos para predecir. Por ejemplo, observa la predicción de no. ¿Cuántas veces hice una predicción de no? En total fueron 7 más 2, es decir, 9. ¿En cuántas veces atiné? En 7. ¿En cuántas veces fallé? En 2. En cambio en sí, ¿cuántas veces predije que sí? 9. ¿Y cuántas fueron verdaderos sí? 9. ¿Qué quiere decir? Que evidentemente mi modelo es mucho mejor para predecir los sís, que es justo lo que quería, que para predecir los nos. Esta es una gráfica de Lift, que es una correlación que hay fuerte entre los elementos de las variables asociadas, y estos son los parámetros óptimos. Observa todas las itineraciones que hizo RapidMiner para encontrar la profundidad adecuada. Esto se realiza realizando muchos árboles de decisión y comparando cuál es la mejor opción para el avance. Maximal Depth fue calculada como 5. Veamos la ventana que más me interesa, el simulador. Esto es algo nuevo y maravilloso de RapidMiner. En este simulador tú puedes tomar casos concretos y específicos y revisar si serán con una predicción de sí o de no. Es decir, imagina que hemos probado nuestro modelo, tiene buena confianza, y te llega un nuevo factor desconocido a la base de datos. Es decir, tú quisieras saber qué pasaría con un caso particular de un vendedor que cumpla ciertas características. ¿Logrará o no logrará el objetivo? Imaginemos que tenemos a un joven recién egresado que no tiene nada de antigüedad, menos de 2 años de antigüedad de nuestra empresa. Es más, pongamos que tiene 1 año de antigüedad en la organización. El clima en el que está trabajando en los últimos años en la zona que le toca es un clima seco.
La edad que tiene nuestro joven, como es un recién egresado, es de 23 años. No, pongámosle 26 años. La estación en la que está trabajando será el invierno, es hombre, y en la zona en la que está es la A. Muy bien, si ponemos a un joven con antigüedad de un año en un clima seco con 26 años de edad, en invierno siendo hombre en la zona A, ¿cuál es la predicción que nos hace el árbol de decisión? La predicción es no logrará su objetivo de ventas. ¿Cuáles son los factores que más influyen en el no? Los que hacen el support del no son la estación y el clima, es lo que verdaderamente afecta. Al contrario de lo que nos podríamos imaginar, la zona, la edad y la antigüedad contradicen el no, es decir, ayudan a que pueda ser un sí, pero la estación y el clima tienen un peso demasiado alto. ¿Qué pasaría si esta misma persona la movemos a una estación del año que sea verano? Veamos que la predicción sigue siendo no, pero el peso que hace la estación contra el no ya es bastante alto, es decir, se hace un contrapeso al gran peso que tiene el clima. Si el clima cambiara en esa zona y vemos que es un clima tropical, observa que la predicción se ha modificado, ahora es sí. Es decir, este joven recién egresado en la zona A, siendo hombre, logrará su objetivo si en verano hay un clima verdaderamente tropical en la zona donde se encuentra en el proceso de ventas. Esto es impresionantemente útil para la gente que está involucrada en ciencia de datos, quiere manejar la información de su empresa y no se puede dedicar a entender todo el código que se encuentra detrás. Imagina la aplicación de este simulador para los clientes que realizarán el negocio contigo, para los alumnos que se matricularán en una universidad, para la gente que sufrirá algún tipo de problema o delincuencia o crisis de delincuencia en su ciudad. Podemos analizar grandes casos sociales, así como grandes casos empresariales con estos simuladores, que serán altamente útiles para todas las organizaciones. En tu proyecto final, te pediré que realices algunas simulaciones específicas y me expliques cómo se relacionan con los resultados obtenidos. Pues bien, espero que lo hayas disfrutado y puedas ver cómo el árbol de decisión en un proceso tan complejo como este es muy fácil de hacer con las nuevas aplicaciones de RapidMiner.